Capítulo 9. El culto. A veces se oye decir: ¿para qué sirven las velas y veladoras? ¿Por qué ustedes adoran a los santos? Ustedes son idólatras porque adoran las imágenes. Para poder contestar a estas objeciones, es muy importante aclarar todo lo que se refiere al culto, teniendo en cuenta lo que dice la Biblia. Nociones generales. Antes que nada, vamos a aclarar los términos y conceptos generales que se refieren al culto. Culto es el conjunto de actos con que se tributa un homenaje de honor, cariño y respeto hacia una persona o cosa. Culto privado se llama privado al culto que es realizado por gente particular. Culto público se llama público al culto que es realizado por una comunidad como tal. Culto civil se llama civil al culto que es dirigido a todo lo que está relacionado con la humanidad, la patria, el grupo social o la familia y a todo lo que lo simboliza o representa. Culto religioso se llama religioso el culto que es dirigido a Dios y a las personas o cosas relacionadas con Dios. Culto relativo se llama relativo al culto que se dirige directamente a un objeto, pero termina en la persona o cosa que el objeto simboliza o representa. Por ejemplo, cuando se rinde homenaje a la bandera o al monumento de Benito Juárez, se quiere honrar a la patria y al benemérito de las Américas representados en la bandera o el monumento. Cualquier culto que se tributa a los símbolos, a las fotografías, imágenes, esculturas o reliquias es relativo. Culto absoluto se llama absoluto al culto que se dirige directamente y termina en la persona o cosa que se quiere honrar. Es el culto que se refiere directamente a Dios, a la Virgen, a los ángeles, a los santos, a los seres queridos, a la patria, etc. El culto se divide en tres clases. Culto de latría o adoración. Es el culto que se debe solamente a Dios, porque solamente Dios es principio y fin de todo lo que existe. En realidad, adorar significa reconocer como ser supremo, y por lo tanto aceptar su dominio total y absoluto y amar sobre todas las cosas. Y esto es posible solamente con Dios. Culto de dulía o veneración. Es el culto que se da a los ángeles y santos. En realidad, venerar no es lo mismo que adorar. Venerar significa respetar y honrar por algún motivo especial. Si se trata de culto religioso, se habla indistintamente de culto de dulía o veneración, y se refiere a los ángeles y a los santos. Si se trata de culto civil, se habla solamente de veneración y no de dulía. Culto de hiperdulía o veneración especial es el culto que se da solamente a la Virgen María, por ser la Madre de Jesús, el Hijo de Dios y nuestro Salvador y Señor. Por esta razón, María tiene un lugar especial entre todos los ángeles y santos. Desde hoy todas las generaciones me llamarán bienaventurada. El culto en la Biblia. Adoración. Por lo que se refiere al culto de adoración, que se debe solamente a Dios, no hay ninguna duda, orarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. En esto estamos completamente de acuerdo católicos y protestantes. Veneración. Donde no estamos de acuerdo es en el culto de veneración, que los protestantes niegan completamente, diciendo que todo culto es de adoración. Pues bien, ¿en qué nos basamos nosotros los católicos para admitir un culto de veneración, distinto del culto de adoración, en la misma Biblia? En realidad, la Biblia nos presenta un respeto especial hacia todo lo que está relacionado con Dios, y esto es precisamente lo que llamamos culto de veneración. Ángeles. Son espíritus que desde un principio se mantuvieron fieles a Dios y siguen estando a su servicio como sus mensajeros para realizar alguna misión en favor de los hombres. Por lo tanto, merecen un honor especial. Sucedió que Josué, estando por los alrededores de Jericó, levantó los ojos y vio un hombre delante de sí con la espada desenvainada. Se dirigió a él y le dijo: ¿eres tú de los nuestros o de los enemigos? El hombre respondió: no, soy el jefe del ejército de Yahvé y acabo de llegar. Josué se postró en tierra y dijo: ¿qué ordena mi señor a su servidor? El jefe del ejército de Yahvé le dijo: quítate el calzado de tus pies, el lugar que pisas es santo. Así lo hizo Josué. Dios me ha enviado para sanarte a ti y a tu nuera. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que tienen entrada a la gloria del Señor. Temblaron entonces y los dos cayeron con el rostro en tierra, llenos de terror. Ve, héroes y santos del pueblo de Dios. En muchas partes del Antiguo y Nuevo Testamento encontramos alabanzas dirigidas hacia ciertos personajes de la antigüedad, famosos por su heroísmo, sabiduría o santidad. Sus huesos reflorezcan en sus tumbas.
que sus nombres se renueven convenientemente en los hijos de estos hombres ilustres. El Señor le perdonó sus faltas al rey David y lo destacó para siempre. Elías, qué glorioso fuiste en tus portentos, ¿quién puede gloriarse de ser igual a ti? Con referencia a los 12 profetas, que sus huesos reflorezcan en sus tumbas por haber consolado a Jacob. Ellos, gracias a la fe, sometieron países, establecieron la justicia, vieron realizarse las promesas de Dios, cerraron los hocicos a los leones. Otros murieron apaleados y no aceptaron la transacción que los hubiera rescatado, porque preferían alcanzar la resurrección. Otros sufrieron la prueba de la burla y los azotes, y hasta de las cadenas y de la cárcel. Fueron apedreados, torturados, aserruchados, murieron a espada, fueron errantes de una a otra parte, sin otro vestido que pieles de cordero y de cabras, faltos de todo, oprimidos, maltratados. Después de muertos siguen actuando en beneficio del pueblo, por lo cual entregaron su vida. Aún después de muerto, Samuel profetizó para anunciar su fin al rey. Desde el seno de la tierra levantó su voz para profetizar y para borrar la iniquidad del pueblo. Nada fue imposible para él, y hasta en el sueño de la muerte hizo obra de profeta. En vida hizo prodigios, y después de muerto obras maravillosas. Por lo tanto, se puede pedir su intercesión, y ellos pueden intervenir en favor de los que viven. Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que se moje la punta de un dedo para que me refresque la lengua, porque estas llamas me atormentan. Te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a mis familiares, donde están mis 5 hermanos, para que les advierta, y no vengan también a este lugar de tormento. Lugares sagrados son los lugares donde se realiza una intervención o manifestación de parte de Dios. Pues bien, merecen un respeto especial. Despertó Jacob de su sueño y dijo: Yahvé está realmente en este lugar y yo no lo sabía. Qué terrible es este lugar. No es nada menos que una casa de Dios y la puerta del cielo. Yahvé le dijo: no te acerques más. Quítate tus sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Quítate el calzado de tus pies, el lugar que pisas es santo. De una manera especial, son lugares sagrados el tabernáculo y el templo de Jerusalén, aparte de ciertos santuarios locales. Me harán un santuario para que yo habite en medio de ellos. Cuando Salomón acabó de rezar, bajó fuego del cielo que devoró el holocausto y los sacrificios, mientras la gloria de Yahvé llenó el templo. En el Nuevo Testamento se distingue entre las casas particulares y las casas donde se realiza la fracción del pan, el centro del culto de la nueva alianza. No tienen casas para comer y beber, o es que desprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen. Objetos sagrados, el más importante es el arca de la alianza, donde Moisés depositó las tablas de la ley. Otros objetos sagrados son el altar y la pila de bronce para las abluciones. El altar será cosa sacratísima, todo cuanto toque el altar quedará consagrado. Siguen los vestidos y todo cuanto los sacerdotes usan en el culto. Lo revistió de un vestido sagrado de oro. El propio Moisés lo consagró y lo ungió con el aceite bendito. Tiempos sagrados, antes que nada, los israelitas consideraban sagrados el 7º día, el 7º año y el año jubilar. Después celebraban 3 grandes fiestas cada año: la fiesta de los ácimos, para recordar la salida de Egipto, la fiesta de la siega de los primeros frutos y la siega de los últimos frutos. En el Nuevo Testamento, que empieza con la muerte y resurrección de Cristo, encontramos como día especial para la reunión de los cristianos el primer día de la semana, para recordar la resurrección del Señor. Poco a poco también el nuevo pueblo de Dios fue estableciendo sus fiestas, a imitación del antiguo pueblo de Israel. Zonas sagradas son los sacerdotes, por estar consagrados al servicio de Dios en el culto, y los reyes, por ser sus representantes en la guía del pueblo. Por eso son ungidos con aceite y merecen un respeto especial. Revistió a Aarón de un honor altísimo. ¿Cómo te atreviste a alzar tu mano para matar al rey que Yahvé había consagrado? Acciones sagradas representan el centro del culto en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se dividían en oblaciones y sacrificios. Las oblaciones consistían en flor de harina, pan, espigas, aceite, vino, incienso, etc. Los sacrificios consistían en animales que se mataban en honor de Dios y aquella parte de las oblaciones que era quemada. Esta víctima es cosa muy santa. En el Nuevo Testamento encontramos la Cena del Señor y su repetición, según la orden de Cristo. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. La copa de bendición que bendecimos
No es una comunión con la sangre de Cristo y el pan que partimos. No es comunión con el cuerpo de Cristo. Yo recibí del Señor mismo lo que a mi vez les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, y después de dar gracias, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Siempre que beban de ella, háganlo en memoria mía. Así pues, cada vez que comen de este pan y beben de la copa, están anunciando la muerte del Señor hasta que venga. Por lo tanto, si alguien come del pan y bebe de la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso, que cada uno examine su conciencia cuando va a comer del pan y a beber de la copa. De otra manera, come y bebe su propia condenación al no reconocer el cuerpo. Aquí está el texto solicitado, con las citas bíblicas completas y sin modificaciones en el contenido ni en las explicaciones. La enseñanza de la Iglesia Católica está perfectamente de acuerdo con el dato bíblico. Culto a las imágenes es el culto de veneración y no de adoración. Además, es un culto relativo. El honor va a los seres representados en las imágenes, esculturas o pinturas. Por esta razón, están equivocados los que acusan a los católicos de ser idólatras. Nosotros no adoramos a los ángeles y los santos, ni sus representaciones. Tenemos las imágenes y las reliquias como algo sagrado que merece respeto y cariño. No pensamos que tengan algún poder especial. Así lo señala el Segundo Concilio Ecuménico de Nicea, como si continuáramos el camino regio, y siguiendo el magisterio divinamente inspirado de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica. Definimos con toda certeza y diligencia que así como la figura de la preciosa y vivificadora cruz, así también las venerables y santas imágenes, ya sean de colores y pinceles, como de otro material, decentemente se propongan en las santas iglesias de Dios, en los vasos y vestidos sagrados, en las paredes y retablos, en las casas y en los caminos. A saber, tanto las imágenes de nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo, como de la Inmaculada Señora nuestra, Santa Madre de Dios, de los honorables ángeles y de todos los santos junto con los varones ilustres. Los que contemplan estas imágenes más rápidamente se elevan a recordar y desear a quienes representan, y a besar con veneración o delatría, que solamente a la naturaleza divina se debe dar. El honor a las imágenes pasa a los que se representan. Así se refuerza la doctrina de nuestros santos padres, la tradición de la Santa Católica Iglesia. Como se ve, podemos tener imágenes de Cristo, la Virgen, los santos y los varones ilustres, es decir, personajes que hicieron algo en favor de la humanidad, por lo cual merecen el respeto de todos. Las tenemos para recordar a las personas que representan y manifestar hacia ellas nuestro cariño, es decir, veneración. El Sagrado Concilio manda que además las imágenes de Cristo, de la Virgen Madre de Dios y de los santos se conserven principalmente en los templos y se les tribute el debido honor y veneración. No porque se crea que en ellas resida alguna divinidad o poder, por lo cual deba dárseles culto, o que a ellas haya que pedirles algo como hacían antiguamente los paganos que ponían su esperanza en los ídolos, sino porque el honor que a ellas se les rinde se refiere a las personas que ellas representan, de tal modo que a través de las imágenes que besamos, ante las cuales nos descubrimos la cabeza y nos inclinamos, es a Cristo a quien adoramos y a los santos cuya representación tienen ellas veneramos. Con esto queda aclarada la doctrina católica con relación al culto que se debe a las imágenes, que no es de adoración, sino de simple veneración o respeto, como se hace con la fotografía de la abuelita difunta, el monumento a un héroe, etc. En efecto, si rendimos homenaje a ciertos objetos que nos recuerdan a la patria, a un héroe y a un ser querido, ¿por qué no podemos hacerlo con todo lo que nos recuerda a Dios, a la Virgen, a los ángeles y los santos? Viendo estos objetos, nos acordamos de las personas que representan y tratamos de conformar nuestra conducta a sus enseñanzas y ejemplos. Además, es muy importante subrayar que cualquier acto de homenaje que se rinda a estos objetos va a las personas representadas o simbolizadas en ellos. Claro que si alguien cree que alguna imagen o estatua tiene algún poder especial y le pide algún favor, se está portando mal. Una cosa es pedir a Dios delante de una imagen y otra cosa es pedir a la imagen, lugares, objetos, personas y acciones sagradas.
Si se ha captado lo que hemos visto anteriormente, es fácil contestar a preguntas como estas. ¿Para qué sirven las velas y veladoras? ¿Para qué sirven las procesiones? ¿Por qué los católicos respetan tanto a los sacerdotes? La respuesta es muy sencilla. El culto se realiza en ciertos lugares especiales, mediante ciertas acciones determinadas, usando ciertos objetos y con la intervención de personas encargadas para eso. Todo lo que se relaciona con el culto es sagrado y por lo tanto merece respeto especial. Por eso se usan las velas y veladoras, se hacen las procesiones y se expresa un respeto particular hacia los ministros de culto. Naturalmente, en todo esto interviene mucho el aspecto cultural de cada pueblo, es decir, cada pueblo tiene su manera de expresar su fe, mediante ciertos actos de culto, ciertos objetos, ceremonias, etc. Por ejemplo, en muchas culturas, ponerse de rodillas delante de alguien no es acto de adoración, sino de respeto, y nada más. La Biblia prohíbe ponerse de rodillas delante de una persona cuando se considera como Dios a esta persona, como sucedió con Cornelio cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro lo levantó, diciendo: «Levántate, pues yo mismo también soy hombre». Los ídolos. Respecto a la prohibición que encontramos en la Biblia de construirse imágenes o estatuas, debemos entender a qué tipo de imágenes o estatuas se refiere. En Éxodo 20,45 leemos: «No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás». Y en Deuteronomio 4,1 o 5-16 dice: «Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Señor os habló de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura. Imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra». Sin embargo, aquí se habla de ídolos, es decir, falsos dioses, y no de cualquier imagen o estatua. Habiendo un solo Dios, es claro que se prohíba la adoración de otros dioses. Moisés quiere evitar el peligro de que los israelitas caigan en la idolatría, adorando y sirviendo a las imágenes y estatuas hechas por ellos mismos y consideradas como dioses. «Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Tened mucho cuidado de no corromperos y no os hagáis imagen alguna ni efigie de hombre o mujer. Allí tendrán que servir a dioses hechos por el hombre, dioses de madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni comen, ni huelen». Precisamente estos son los ídolos dioses hechos por el hombre. Pero esto no corresponde al concepto católico de imagen o estatua de santos. Nosotros en realidad no pensamos que las estatuas o imágenes de los santos sean dioses o tengan algún poder especial, ni ponemos en ellas nuestra confianza, como hemos visto en la enseñanza de la Iglesia, expresada claramente en el Concilio de Trento. Para nosotros, las imágenes y las estatuas de los ángeles, los santos y ciertos personajes ilustres sirven para honrar a las personas que representan y para acordarnos de ellas con el fin de imitar sus ejemplos. Alguien podría objetar: «De todos modos, la Biblia prohíbe terminantemente hacer cualquier tipo de pintura o escultura». Respuesta: esto no es cierto. En efecto, la misma Biblia relata casos en que se representó algo que hay arriba en el cielo, como ángeles, en la tierra, como la serpiente. «Y al mismo Dios harás también 2 querubines de oro, los harás labrados a martillo, en los 2 extremos del propiciatorio. Haz una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá». Miqueas devolvió la plata a su madre, quien separó 200 siclos de plata, y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, las cuales estuvieron en casa de Miqueas. Esta estatua fue robada por los danitas y llevada a Lais, donde se le hizo un santuario y se le dio culto. En efecto, mientras el culto oficial a Yahvé era sin imágenes, de hecho en los santuarios particulares había imágenes. Los danitas reservaron un lugar para la estatua, y Jonatán, descendiente de Gersón, hijo de Moisés, y sus hijos después de él, fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta que la población fue desterrada del país. Tocaron la imagen que había y allí permaneció mientras estuvo en Silo la casa de Dios, como se relata en Jueces capítulo 18, versículos 30-31. Con esto vemos cómo la Biblia nos relata casos en que se hacían imágenes de animales, ángeles o del mismo Dios, bajo su expresa voluntad o con su beneplácito. En realidad, lo que la Biblia quiere prohibir es la construcción y adoración de los ídolos,
como en el caso del becerro de oro, narrado en Éxodo capítulo 32, versículos 4 al 8. No se prohíbe hacerse cualquier tipo de imagen. Para eso, es suficiente recordar que el templo de Salomón estaba completamente decorado con imágenes de querubines, toros, bueyes, leones, palmas y olivos, como se describe en el primer libro de Reyes capítulo 6, versículos 23 al 35, y en el capítulo 7, versículos 25 al 51. Por lo que se refiere a la prohibición de postrarse delante de las imágenes o de alguna persona, evidentemente no se habla en forma absoluta. Se está refiriendo al culto de adoración que se debe tributar solamente a Dios. En realidad, la Biblia presenta casos en que alguien se postra delante de una cosa o persona. Por ejemplo, en Josué capítulo 7, versículo 6 dice: Entonces Josué y todos los jefes de Israel rasgaron sus vestidos, se cubrieron de ceniza la cabeza y permanecieron postrados delante del arca de Yahvé hasta la tarde. En conclusión, un ídolo es un falso dios, un dios hecho por mano de hombres y adorado como tal. Los antiguos que adoraban los ídolos ponían en ellos su confianza, pensando que tenían poder, pero no es esta la enseñanza de la Iglesia Católica sobre los santos y las imágenes. En segundo libro de Reyes capítulo 4 versículo 27, se narra llegó hasta el hombre de Dios y se abrazó a sus pies. Como se puede ver en estos casos, el postrarse delante del arca de la alianza o del hombre de Dios no es un acto de adoración, sino de veneración o respeto. En efecto, la Iglesia Católica nunca ha enseñado que las imágenes tengan algún poder especial, y que por lo tanto haya que confiar en ellas. El Concilio de Trento es claro en este punto. Si algún católico tiene ideas equivocadas al respecto, será precisamente por su ignorancia y no porque exprese la enseñanza de la Iglesia. Por lo tanto, es injusto achacar a la Iglesia Católica los errores que cometen algunos de sus miembros, considerándolos como expresión del sentir de la misma Iglesia. Para el problema de las imágenes y para cualquier otro tipo de problema, hay que saber distinguir entre lo que enseña la Iglesia y lo que piensan o hacen los católicos más alejados y sin preparación. Tomar a estos como representantes del catolicismo es un grave error y manifiesta mala fe y poco aprecio hacia la verdad.